Hay 39 casos confirmados en Rosario, 13 de los cuales no tienen nexo epidemiológico conocido, es decir, no podemos establecer cómo se inició, cuál fue el caso índice, y esto es en el marco de la circulación comunitaria que ya es una realidad en nuestra ciudad. Por eso el Comité de Crisis eligió la sede Rosario de Gobernación para reunirse, y decíamos, no es casualidad, allí trabaja María Belén Salbañá desde horas tempranas. María Belén, te estamos viendo y espero que ahora sí podamos comunicarnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Ahora sí, para vos y para todos, desde el Salón Rodolfo Walsh, como bien vos lo decías, ¿no? Desde horas tempranas, el Comité de Crisis de la provincia de Santa Fe, bueno, estableciendo cuáles son los parámetros. Ayer lo señalabas vos recién muy bien, 39 casos se han confirmado en la ciudad de Rosario y hoy teníamos la posibilidad de preguntarle a autoridades del área de salud, como por ejemplo al secretario, ¿no? Leonardo Caruana, y él decía, bueno, no busquemos cuándo va a ser el pico. Tratemos de cuidarnos, eso es lo más importante, más que tratemos, nos decía, hay que cuidarse, como si todos los días fueran el pico máximo. En este contexto, bueno, bien, vamos a preguntarle ahora a la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas, también vamos a hablar con el ministro de Gobierno para tener, Alejandra Rodenas, algunas precisiones, ¿no?, con respecto a lo que fue el encuentro que mantuvieron hace algunos minutos y lo que la mayoría de la gente se pregunta, ¿hay posibilidades de bajar de fase en función de este pico de aumento de casos? ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos y todas. Bueno, hemos tenido una nueva reunión de comité de crisis, habitualmente las hacemos en la ciudad de Santa Fe capital. Hoy, dadas las características que estamos transitando en el Gran Rosario, las hemos hecho a pedido del gobernador en la ciudad de Rosario y hemos tenido un muy buen diálogo tanto con todos los ministros de nuestro gabinete como con los miembros de la Cámara de Senadores, distintos senadores, y con miembros de la Cámara de Diputados, que es así como está conformado nuestro comité. Lo importante hoy creo que es, y las inquietudes que aparecen tienen que ver justamente con la relación del resto de la provincia con esto que se ha definido como el Gran Rosario y las comunicaciones que se dan entre sí. Ustedes saben que de alguna manera se han establecido ciertos protocolos que tienen que ver con los testeos para ingresos y para egresos, en el caso de que se circule de áreas donde hay circulación comunitaria hacia otras áreas donde no lo hay y viceversa. Y también las relaciones que se dan con AMBA. Nuestra provincia es extensa, es heterogénea, es diversa y claramente tenemos que atender todas las necesidades. Desde un primer momento, desde el inicio del funcionamiento de este comité, hemos puesto en valor esta tensión que hay entre salud y economía. Creo que la resolución que se ha dado desde el gobierno de la provincia de Santa Fe ha sido muy buena en términos de que tenemos una provincia donde las actividades productivas están funcionando, no en su totalidad, pero en un porcentaje sumamente aceptable, con lo cual hay dos cuestiones que me parece que es muy importante remarcar. Una es la responsabilidad individual y colectiva, que nos sigamos cuidando y que sigamos cuidando a los y a las otras. Y por otro lado también, y en función de un informe que nos trajo hoy la ministra de Salud, apelar a un nuevo concepto que queremos incorporar en el lenguaje y queremos que los medios de comunicación y quienes nos están viendo nos acompañen, que es el concepto de solidaridad intergeneracional. Porque lo que ha ocurrido es que se ha establecido, y en esto hay números muy claros, que la mayor parte de los contagios se dan en un promedio, o sea, en una zona etaria que va de los 30 a 35 años. Y los contagios han sido menores en aquellas personas de mayor edad. Lógicamente porque se cuidan más. Porque se cuidan más. Entonces, queda claro que no hay vacuna y que lo que tenemos es responsabilidad, uso de barbijo, utilizar los protocolos de lavado de manos y de distanciamiento y no aflojar. Y la verdad que si nuestros números, los números de la provincia de Santa Fe, en función de las proyecciones, miren, nosotros hoy a nivel nacional estamos cerca de los 173.000 contagiados. Es una fecha, es un número del día de ayer. Sí. La proyección inicial que había hecho el Ministerio de Salud es que nosotros íbamos a estar en un 8% de esa cantidad de contagios. Si nosotros tenemos 10 veces menos contagiados que esa proyección inicial que se había hecho,
es un momento realmente para ponderar y para valorar todo lo que la provincia ha hecho en términos de infraestructura, en términos de insumos y en términos de puesta en marcha de dispositivos de control, como por ejemplo el del 0800 y el control de conectividad de las rutas. Vamos a preguntarle, en este caso, al ministro de Gobierno, Gaby, algunas actividades como, por ejemplo, lo que antes señalábamos, hablando de qué va a pasar con Fútbol 5, que parecían algunas de las actividades que estaban próximamente a funcionar, jardines maternales, ministro, bueno, por el momento no se piensa ni está establecido bajar de fase. De todas maneras, bueno, ¿cuál es la decisión con respecto a nuevas aperturas comerciales, laborales, de producción? ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Bueno, lamento no tener buenas noticias para estos sectores. Nosotros tenemos reiterados pedidos en este sentido. Comprendemos totalmente la ansiedad de quienes quieren trabajar, ya sea en los jardines maternales o en las canchas de fútbol 5. Por ahora no es posible, no vamos a ir para atrás, pero tampoco vamos a habilitar nuevas actividades. Lo que el Estado provincial de va a las hacer, que no se habilitaron hasta el momento, entonces por el momento no se prevé ninguna habilitación nueva. Salones de eventos, fiestas. Por ahora no, por ahora no. Por supuesto que esto es dinámico, esto es dinámico, pero por ahora en este momento no. Mañana va a haber una reunión del gobernador con el comité de expertos. Podría ser que surjan novedades, pero no en el sentido que me acabas de preguntar. Recién le preguntaba también a la vicegobernadora alguna posibilidad de bajar de fase. Esto el propio gobernador de la provincia lo va a evaluar en los próximos días con el comité de crisis, también con expertos en el área de salud. Sí, siempre se equilibra acá la responsabilidad y el cuidado sanitario con la posibilidad de que la economía no quede asfixiada. Y la verdad que este proceso va a ser largo. Entonces tampoco se quieren tomar medidas que a lo mejor no tengan un gran impacto en el sentido sanitario y perjudiquen a más sectores. Hay que ir equilibrándolo. En este momento tenemos problemas con los trabajadores de la salud, que hay que acentuar los cuidados, en primer lugar por ellos mismos y porque hay un pluriempleo que hace que esos contagios se puedan multiplicar. Claro. Y también, como decía Alejandra hace un rato, con las reuniones sociales y afectivas donde el sector de la juventud es clave. En promedio, para que la gente se acuerde, el promedio de los contagios está en 37 años y el promedio de la gente que fallece en 73. Es el número invertido. Entonces, cuando hablamos de la solidaridad intergeneracional, estamos diciendo, los jóvenes, cuidemos a los grupos vulnerables, porque los jóvenes... ¿Posibilidad de cerrar algunos los negocios que pertenecen a la gastronomía, por ejemplo, que es donde mayor concentración de este número etario? ¿Sabes? Lo que pasa es que no detectamos el problema ahí. La mayoría de los bares, restaurantes o negocios que están trabajando, cada día más toman conciencia y cumplen con el protocolo, y los podemos controlar. El problema los tenemos en las reuniones privadas, en domicilios o en parques públicos. Por eso en esta etapa hay que apelar mucho a la responsabilidad y ese es el mensaje. Gracias, ministro. Gracias a Muy usted. amable. Bueno, Gaby, creo que quedó clarísimo, ¿no?, este último concepto que nos estaba dando el ministro de Gobierno. No solo cuidarnos a nosotros que no estamos dentro del grupo etario de mayor compromiso, de mayor peligrosidad ante lo que es el COVID, sino que si nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a los adultos mayores. Y concentrar todo el foco, toda la atención en estas reuniones, en estos encuentros afectivos, que claramente está detectado, no solo por autoridades de salud de la provincia de Santa Fe, sino también cuando hoy tenemos la posibilidad de hablar con autoridades de salud de la ciudad de Rosario, que también hacen mucho hincapié en lo mismo. Atención con estos encuentros afectivos que están suspendidos. Exacto. Y que donde allí se han encontrado los mayores focos de contagio. Y por lo que uno escucha, da la impresión de que en principio no habría modificación de cara a este próximo fin de semana, es decir, los encuentros afectivos continúan suspendidos. En principio sí, Gaby, de todas maneras hay que estar muy atento, viste lo que dicen siempre los funcionarios. Esto es muy dinámico, es muy al día a día, pero en principio estaríamos en condiciones de decir que al menos la proyección de una semana más va a ser de que continúen prohibidos estos encuentros o reuniones afectivas. Gracias, Belén. Supongo que julio sigue siendo muy largo para todos. Bueno, y sobre este mismo tema, recién veíamos a los funcionarios de la provincia de Santa Fe, pero el secretario de Salud Municipal volvió a insistir, la utilización de barbijo, los cuidados